Bienvenidos a Acomo, el mejor tipo de cambio, ingresando a www.acomo.com.pe y utilice el código promo Emprende. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de darle la palabra a nuestros primeros invitados, vamos a tomar contacto con nuestra compañera Helen Meniz, que se halla en los exteriores del Palacio de Gobierno, donde están llegando los ministros ante la inminencia de la juramentación del nuevo ministro de Defensa. Adelante, Helen. Gracias, Fernando. Buenas noches, directo en directo. La juramentación del nuevo ministro de Defensa está programada para las 8 de la noche, según fuentes de RPP. Quien va a ocupar este cargo es Juan Carrasco Millones. Ya ha llegado el ministro de Economía, Pedro Franque. Él ha hecho su ingreso caminando por Desamparados. Después ha llegado también el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Y posteriormente, Walter Ayala, el aún ministro, el ministro renunciante. Hay que recordar que él dejó el cargo luego de los cuestionamientos por ascensos a miembros del ejército. Justamente también la premier Mirta Vázquez ya había anunciado por la tarde en la conferencia de prensa en PCM que luego que el presidente Pedro Castillo aceptara la renuncia de Walter Ayala, habían estado evaluando la terna de posibles candidatos para ocupar esta cartera de defensa, que tenían que ser muy cuidadosos para nombrar a alguien en este despacho tan delicado. Hay que recordar también que Juan Carrasco Millones ha sido ministro del Interior, el primer ministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo. Él luego dejó el cargo en realidad cuando el premier Guido Bellido renunció y fue designado como asesor en el Ministerio de Justicia, el ministerio de Aníbal Torres, y pues ahora va a ser el nuevo ministro de Defensa. Él también ha sido exfiscal titular de la Fiscalía contra el Crimen Organizado en Lambayeque, y ahora va a asumir este nuevo reto. Aquí continúa en el gabinete del gobierno del señor Pedro Castillo. Han llegado solamente estos 3 ministros hasta el momento. Estamos esperando la llegada de más ministros que van a participar de esta juramentación. Mencionamos que está programada a las 8 de la noche, aunque sería en realidad una hora aproximada, porque podría prolongarse para las 8:30, 9 de la noche. Esto lo vamos a ver con respecto a la llegada de los demás ministros. El panorama ahora en la parte trasera, digamos, de Palacio de Gobierno, por donde llegan los autos oficiales. Ahora se ve todo tranquilo, sin embargo, ya, Fernando, como lo anunciamos, ha llegado el ministro de Economía, de Salud y Walter Ayala. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Helen, por estas informaciones, y quedamos naturalmente pendientes de la juramentación, que en principio será a las 8 de la noche, y como nos ha dicho Helen Meniz, será juramentado el que fuera ministro del Interior a comienzos de este gobierno, el señor Carrasco. Recibimos en RPP al congresista por Tumbes, Héctor Ventura, al que doy la más cordial bienvenida a RPP. Señor Ventura, buenas noches. Gracias, don Fernando. Es un gusto estar en su programa. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, usted ha nacido en Pasco, Sierra, Correcto. altura, y emigrado a Tumbes, costa a costa, el extremo de nuestra costa norte, de manera que conoce 2 de las regiones naturales muy profundamente. Dos regiones muy importantes, 2 regiones con características propias del clima distintas, pero es un honor ahora defender los intereses de mi región Tumbes. Tengo una gran responsabilidad, no siendo tumbesino, pero la población cree en Héctor Ventura, por lo tanto tengo una doble obligación política, social, de defender los intereses de mi región Tumbes. Por lo pronto, una decisión que va a tener que tomar usted pronto se referirá a la solicitud de facultades delegadas para que el Ejecutivo legisle en materia tributaria. ¿Tiene una opinión formada ya sobre cómo va a votar? Bueno, lo que sí llama la atención es de que de repente el ministro de Economía ha tenido cierta relación o cierta, digamos, un afianzamiento más a ideologías, ¿no? Porque él está, digamos, tratando de que se suban los impuestos a los que más ganan en el país. Pero estos que más ganan son formales,
nos estamos olvidando de los informales y de que presten una seguridad jurídica, presten una seguridad política para que los inversionistas justamente puedan invertir más en el país y se pueda recabar mayores aportes tributarios. Pero yo creo que están ideologizando mucho en el Ejecutivo, por lo cual eso genera un poco de suspicacias, ambigüedades, y eso desestabiliza obviamente la economía en el país. Otro tema que tiene que ver con el Congreso, del cual usted forma parte por Fuerza Popular y que ha sido mencionado hoy por su presidenta, María del Carmen Alba, en el marco de la CADE, es el tema de la vacancia presidencial. Ya sabemos lo que nos ha generado eso durante el quinquenio pasado. Primero se intentó aplicar a Pedro Pablo Kuczynski, que terminó por renunciar, y luego se aplicó a Vizcarra, la segunda tentativa. La señora Alba nos ha dicho que ese tema no figura en la agenda del Congreso actual. Y sin embargo, sabemos algunos congresistas que sí anuncian claramente que tienen la voluntad de vacar en cuanto sea posible. El señor Pedro Castillo, su opinión sobre ese tema. No, bueno, yo puedo hacer referencia categóricamente que inclusive en mi propio partido, Fuerza Popular, no se está hablando de vacancia. Más sí se está... Ninguno de los 24 miembros. Ninguno de los 24 miembros. Lo que sí estamos solicitando al Ejecutivo, al presidente de la República, Pedro Castillo, es de que trabaje de manera idónea con personajes que puedan estar junto a él, pero que cumplan los requisitos de idoneidad y que cumplan los requisitos para formar parte del Ejecutivo, pues teniendo currículum adecuado. Pero lamentablemente, don Fernando, sabemos todos que en innumerables veces tiene, inclusive ahora mismo, a ministros que no dan la talla, ministros que están siendo procesados, ministros que tienen serios cuestionamientos administrativos. Entonces, eso no le va... ¿En cuáles piensa usted? Y esto es más bien para censurarlos, no para vacarlos, que corresponde al No, presidente. pero por eso, justamente, no se habla de vacancia, definitivamente. Nosotros estamos buscando gobernabilidad, pero que el Ejecutivo se deje ayudar, pero no está haciendo caso omiso a nuestro presidente de la República. Entonces, si va a trabajar de acuerdo a lo que el pueblo necesita, él siempre habla del pueblo, pero la ciudadanía pide a gritos de que le demos seguridad. Y con la gente que le rodea al presidente Castillo, yo creo que no va a poder buscar o encontrar esa tranquilidad que el Perú necesita, ¿no? No nos va a suceder con usted como pasó con Acción Popular en el quinquenio pasado, que juraban que no tenían planeado vacar y luego votaron a favor de la vacancia. Mire, lo que sucede es de que ahora la población está pidiendo que nosotros, las instituciones o las autoridades políticas, tengamos un trabajo en equipo, articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero mire usted, es lamentable que ya en sendas oportunidades el Ejecutivo no está cumpliendo con los mensajes populistas que siempre están dando desde la cabeza, desde el presidente de la República. Un día dice una cosa, al otro día, vía Twitter, se están desligando de lo que ellos prometen inicialmente, ¿no? Permítanos tomar contacto telefónicamente con la congresista Silvana Robles. Ella es de Perú Libre y es representante por Junín. Señora Robles, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches al congresista que se encuentra presente en el estudio. Bueno, no sé si ha escuchado lo que nos ha dicho. Dice que en la bancada de Fuerza Popular no hay nadie que esté dándole vueltas en la cabeza por ahora al tema de la vacancia. ¿Usted siente lo mismo? Bueno, hablar en realidad sobre la vacancia, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, si bien a la actualidad nadie afirma que la vacancia presidencial esté en la agenda formal del Congreso de la República, porque en realidad sería irresponsable afirmarlo y sería pues una caída política de que por lo menos la presidenta del Congreso lo afirme tal y como ya ha sucedido. Lo que personalmente sí considero que a la luz del comportamiento de las bancadas golpistas de ultraderecha, como son Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, es pues que la vacancia es una estrategia que inminentemente
va en curso, ¿no? Se ha podido evidenciar que luego de la segunda vuelta electoral y hasta la misma proclamación del presidente Castillo, los voceros más representativos lo han mencionado y llamaban abiertamente al golpe anticomunista, como ellos muy bien lo han llamado en su momento. Ahora bien, después del 28 de julio, pues esta campaña ha continuado justamente con el objetivo del debilitamiento del gobierno. Hay que tener en cuenta que aún no había juramentado incluso el gabinete, pero en conferencias de prensa ya se manifestaba por otros medios y eran los mismos operadores del conservadurismo que amenazaban en primera instancia interpelar ministros para luego votarlos, y es estrictamente el término que han usado. Entonces no es pues un secreto el término que han usado en su momento, ¿no? En el curso de estos meses, connotados líderes del fujimontesinismo, de Renovación Popular, de Avanza País, han anunciado que la vacancia presidencial por incapacidad moral, pues, ¿cuáles son esos una de las líderes formas fujimoristas que habrían, según usted, proclamado eso? Porque acá el señor Ventura niega que hay en su bancada nadie. ¿Cuáles líderes fujimoristas ha escuchado usted que preconicen una vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Pedro Castillo? De Fuerza Popular, que lo ha mencionado abiertamente ante la prensa, lo ha mencionado también el congresista Guinaga, lo ha mencionado la congresista Tudela, el congresista Muñante. Entonces, esto no es ningún secreto, es un secreto a voces, más bien que ustedes como hombres de prensa lo han podido evidenciar. Yo me limito a preguntar para que le conteste el señor Ventura. Señor Ventura, ¿cómo respondería usted a la señora Robles? Porque parece que ella ha escuchado a algunos dirigentes, eventualmente miembros de su bancada, que sí se han pronunciado a favor de la vacancia, antes de la juramentación y después de la juramentación de Pedro Castillo. No, bueno, yo lamento que nuestra congresista Robles siga pensando en eso, porque la inestabilidad la siguen realizando el propio Ejecutivo, justamente con ministros que no dan la talla, con ministros que no dan seguridad jurídica, política. Entonces, lo que a quieren... propósito de ministros, sí. permítame que lo interrumpa un instante para hacer saber que la juramentación prevista para las 8 no es solamente de un ministro, como creíamos hasta ahora, el de Defensa, sino de 2, porque también sale el ministro de la Producción, que será reemplazado por alguien que sabremos a las 8 de la noche. Daremos cobertura, pero lo que sí queda claro es que el señor Juan Carrasco, que ya fue ministro durante las primeras semanas, vuelve al gabinete, pero esta vez en la cartera de la Defensa y no del Interior. Bueno, novedades tenemos, ¿no? Sí, pues. Pero bueno, hacíamos referencia de que tienen esta versión de supuesta vacancia porque no tienen dentro del Ejecutivo no hay capacidad de gestión. No hay voluntad política, no hay capacidad de conocimiento en gestión pública. Entonces, para tapar esos errores grandes en contra de la ciudadanía, dicen, no, vacancia, el Congreso está pidiendo vacancia, pero en ningún momento. Es más, la presidenta Alba ha ratificado de que nadie está hablando de vacancia. Lo que estamos haciendo sí es referencia... Nadie, no, yo sí he escuchado, yo quería verificar si en su bancada, pero sí hemos escuchado de algunos. ¿Ah? Bueno, pero digamos, estamos hablando como institución del Estado. El Congreso de la República no está haciendo, en ningún momento está haciendo referencia a vacancia. Lo que sí está pidiendo a gritos es de que el Ejecutivo se ponga a trabajar en bien de la ciudadanía. Y eso es lo que durante estos 100 días no han hecho absolutamente nada. A ver, ¿qué nos dice la señora Robles sobre eso? Señora Robles, quería preguntarle antes, en vista de que es la noticia que nos acaba de llegar, si usted estaba enterada que iban a ser cambiados 2 ministros y no solamente uno. No, lo cierto es que la bancada oficialista no tiene nexos con el Ejecutivo a la actualidad, así es que nos estamos enterando por la prensa también en estos momentos. ¿Y tiene alguna sospecha de por qué es que se cambiaría el ministro de la Producción? No, ninguna. Habría que preguntarle a la Premier en este caso. ¿Usted sabe quién era hasta las 8 de la noche el ministro de ese sector? Reitero, la bancada no tiene conocimiento alguno de los temas que tratan a la actualidad el Ejecutivo.
Sí, el que sale es justamente el ministro José Incio, que creo que sigue siendo miembro de Acción Popular, ¿no? Claro, es el congresista, miembro de Acción Popular, Sí. y entra el que antes era ministro del Interior. No, Bueno, el del Interior entra a Defensa. entra a Defensa. El que No sabemos quién va a entrar a la producción todavía. No, a la producción no sabemos, pero No. sí tenemos conocimiento de que el ex ministro del Interior Sí, entra a y- Defensa. y también pero eso sí se ha confirmado. Don Fernando, ve usted que no tienen pues más gente, no tienen más cuadros para poder designar. Ahora lo que queda es el beneficio de la duda para que nuestro nuevo ministro pueda desarrollar un trabajo Beneficio eficiente. de la duda. Ya un hemos trabajo sacado eficiente. eso, señora Robles. Estamos por lo menos ante el beneficio de la duda. Pero me ha sorprendido oírla decir que la bancada oficialista no tiene tiene actualmente conocimiento. relaciones O sea, con el ¿ve Ejecutivo. usted cómo están? ¿No se reúnen ustedes con la primera ministra, con los ministros? Por lo menos no hemos recibido ninguna invitación hasta la fecha, después de la invitación que se nos hizo en su momento para el voto de investidura. Bueno, y sin embargo, ustedes siguen llamándose bancada oficialista. Hay que decir que se rompió en dos. Unos que votaron a favor de la confianza a Mirta Vázquez y otros que no. De manera que una bancada unida sobre ese tema no hay, ¿no? Bueno, lo que habría que resaltar es que este no es un gobierno de Perú Libre, tal como lo escuché al colega presente. Tengo que reiterar eso como electa por el Partido Perú Libre, y hemos podido ir a la señora ministra vicepresidenta, por cierto, del Perú, deslindar ya con el Partido Perú Libre. Ese es un ejemplo de que dentro del Ejecutivo Perú Libre no tiene ministros, no como se ha intentado especular en su momento, que tenemos esta cuota de poder, como lo han llamado. Niego totalmente esa versión. Pero en todo caso es el señor Cerrón mismo quien afirma que quien ganó las elecciones es el Partido Perú Libre, que planteó como candidato a Pedro Castillo, pero eso le parece secundario. Es el partido que ha ganado, dice él. Definitivamente es así. Perú Libre es el partido que llevó a la presidencia al actual presidente Pedro Castillo, pero que a la actualidad no formamos prácticamente parte en el Ejecutivo. No tenemos militantes, o si los tenemos, están justamente en este proceso de renuncia, deduzco yo, por las serias declaraciones que han tenido en su momento la ministra Chávez y a la actualidad la ministra Dina Boluarte. De acuerdo, esperemos entonces que se clarifique todo eso y que sepamos a qué responde la bancada en su relación con el partido u otras fuerzas políticas. Señor Ventura, a usted se le atribuye haber elaborado un proyecto de ley para protección de la fauna silvestre. Cuéntenos cuál es la preocupación. Estamos ante un elemento que es objeto de tráfico internacional y que genera mucho dinero negro en el mundo. ¿Qué es lo que propone usted? Yo quería decir algo unos segundos. Sí. Queda evidenciado ahora lo que está haciendo el presente la congresista, es de que no existe diálogo. Es que la izquierda nunca tiene capacidad de diálogo, capacidad de gestión. Ese es el resultado que ni siquiera con su propio partido de bancada oficialista, ni el Ejecutivo Mucho diálogo puedan, hemos visto en otros sectores, para no mencionar a su partido, pero ¿no? pero puedan tener estas discrepancias que no van a poder ni siquiera gobernar ahora. Bueno, es lamentable por el Ejecutivo y por Perú Libre. A su pregunta respecto al proyecto de ley que estoy impulsando en la Comisión de Justicia... ¿Usted desearía que sea Perú Libre que esté detrás del Ejecutivo? Eso es lo que desearía No, usted. es que el partido de gobierno es Perú Libre. Y lamentablemente el partido de gobierno y el Ejecutivo pues están totalmente... Y usted lo lamenta. Es lamentable porque... ¿Usted quisiera que sea porque Perú quisiéramos... Libre, que nombre a los ministros es y que, que gobierne? es que Entonces, nosotros deseamos de que tengan ellos capacidad de gestión en bienestar Bueno, de la ciudadanía. eso es el Ejecutivo, pero no es el partido. Pero está bien, pero lo Ya. que estamos diciendo es de que no existe consenso entre el presidente y obviamente su bancada congresal, lamentable. Entonces no hay capacidad de diálogo, no tienen ellos esta iniciativa para poder tener, digamos, acuerdos entre Ejecutivo y Congreso de la República.
Lamentablemente esto da malos resultados. ¿Y quién es el perjudicado? Tiempo, obviamente Castillo, díganos ¿no? una palabra resumidamente, porque tenemos que cortar ya y darle la palabra final a la señora Robles, es que su tesis y su propuesta sobre la fauna silvestre en el Perú. Lo que sucede es de que hay mucha delincuencia en la forma de cómo se están vulnerando o están destruyendo el medio ambiente. Lo que estamos buscando con este proyecto de ley es darle mayor fortaleza, mayores herramientas jurídicas al Ministerio Público para que traten como una organización criminal a estos traficantes de animales silvestres que tenemos no solamente en la región Tumbes, sino a nivel nacional. Hasta en la ciudad de Lima, como hemos visto esos últimos días. Señora Robles, por favor, palabras finales. Si tiene algún proyecto de ley al cual se ha dedicado usted estos últimos días. Bien, antes quisiera responderle también al colega y a todas las bancadas que, como bien lo he dicho, deberían ya de considerarse bancadas golpistas. La estrategia desde un principio de estas bancadas fue censurar ministros por cualquier pretexto, pero nunca por cuestiones relacionadas justamente con la cuestión o con la gestión ministerial, ¿no? Esto siempre tuvo un propósito de crear cierta inestabilidad política y ocurrió así con la interpelación. Empezaron por el ex canciller Béjar, luego el ministro Maraví, y así sucesivamente firmaron incluso una moción de censura contra el ministro Maraví, pero nunca se atrevieron a presentarla. Entonces este temor que sintieron ellos al demostrar pues que nunca se atrevieron a presentar esta moción de censura, pues era justamente este miedo que los ha llevado a darle el voto de confianza a la ministra Vázquez. De acuerdo, muchas gracias señora Robles, que congresista de Perú Libre por Junín, y muchas gracias también señor Ventura, más bien congresista de Fuerza Popular por Tumbes. Que tenga usted buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros en RPP. Vamos a hacer una pausa y retomamos inmediatamente después las cosas como son.